Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Estamos en una emisión más de su programa Temas, Lemas y Dilemas a través del canal Patrio, que nos permite tener este espacio de comunicación con la sociedad civil, con la sociedad que utiliza estos medios de comunicación para buscar nuevas formas de comunicarse. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran, compañeros? Bien, buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Jorge. Buenos días, Oscar. Buenos días, amable auditorio. Bien, pues hemos abierto el programa con una cápsula musical precisamente sobre una parte de la obra de Carl Orff, que es Carmina Burana. Y este pequeño trozo de esta obra se llama O Fortuna, la fortuna. Esta que desde cualquier punto de vista se busca, se pelea por encontrar la fortuna. Claro, en el capitalismo eso se llama la lucha descarnada, y en aquellos para hacer que el mundo libre llegue a su máxima expansión. Y nosotros desde nuestra visión decimos, ahí tenemos las consecuencias de buscar la fortuna de manera desmedida, que es el imperialismo, en donde tiene sumido al 90% del mundo, o a todo el mundo, en la más profunda de las desesperaciones. Se cometen al nombre de este llamado mundo libre y la economía de mercado y el imperialismo los más atroces crímenes, desde lo que podríamos señalar como el hambre más terrible en Sudáfrica hasta la polarización y la desigualdad de la repartición de la riqueza en los países como Brasil, como México. ¿Y por qué cito primero Brasil? A Brasil se nos había puesto como ejemplo de un país futbolero, un país en donde la toma de conciencia estaba lejísimos. Y bueno, aquí están las respuestas. El pueblo ha dicho, ya basta de fútbol, ya basta de pan y de circo, queremos que las cosas cambien. Hay que reflexionarlo, y por ello es que nosotros el día de hoy iniciamos en continuación de todo esto que me he venido tratando del ASPAN, del TLC, del cambio económico, en fin, del avance del imperialismo en México, del imperialismo que tiene como sus aliados o como su complemento a la burguesía, a la oligarquía nativa de este país. Bien, pues hoy nos alerta sobre todo una declaración que hizo ayer Hellboy, o que salió ayer en el diario Derechoso de Reforma, en donde, bueno, el encabezado, porque ya saben, Pan y Circo, nos dicen, exigen castigo para la nariz respingada de la ex procuradora de la PGR. Pues ese es basura. No, aquí dice, romperá Enrique Peña Nieto mito en materia petrolera.
dice al Wall Street Journal que el plan es que la iniciativa privada comparta riesgos de desarrollar las reservas de energía. Y viene una entrevista bastante larga o cínica en donde este tipo no se mide y dice que el proyecto de ley podría ser enviado al Congreso en agosto. Y bien, a eso nos vamos a dedicar a comentar el día de hoy. Ya están las reacciones de múltiples actores políticos. Sí, está abierto el debate. Y hay un tipo que es el secretario de Comercio que dice, el debate se dará en su momento. De economía. El de economía, ¿verdad? Sí. Entonces, para ellos la estrategia es muy simple, es decir, piensan y creen que hay un cúmulo de bobos en este país que vamos a decir, sí, nosotros vamos a guardar silencio hasta agosto, es decir, hasta el 1 de septiembre de este año, que se abra la sesión o el periodo de sesiones del Congreso de la Unión, es así, ¿verdad, David? Así es. Y entonces empecemos a discutir, pero mientras tanto, pues entonces ya viene, o ya está a todo lo que da el avance de los medios de la derecha, abriendo el debate a modo y en los términos en que ellos quieren. Por ejemplo, esta revista hija de Salinas, que es Nexos, tiene una portada muy sugerente, dice adiós a Pemex. Pues estas son las líneas del programa. ¿Qué opinan, camaradas? Bien, pues yo, Oscar, primero quisiera señalar en este programa del día 19 de junio del 2013 el hecho de que abordamos con mucha amplitud el tema del significado de lo que es el ASPAN. Yo quisiera agregar a este debate que abrió precisamente en una entrevista que da Peña Nieto en su visita a Londres sobre la cuestión del petróleo, pero además había que ligarlo, Oscar, con una nota que también apareció el día lunes en el periódico Reporte Índigo, en donde en unas reuniones que tuvieron Ángel Gurría con el entonces candidato Enrique Peña Nieto, le proporciona un documento de las pretendidas reformas que impone de alguna manera precisamente la OCDE, encabezada por su secretario general, Miguel Ángel Gurría. De ahí entonces se desprende, Oscar, David, la cuestión de que tendríamos que venir estableciendo qué es la OCDE, Oscar. Además de analizar esta nota de Enrique Peña Nieto, en donde señaló ya abiertamente que irían buscando la posibilidad de reformar la Constitución, y de no darse la reforma a la Constitución en el artículo 27, entonces tendrían que ir por lo menos a las leyes secundarias. Y hemos estado señalando de manera reiterada en estos programas que el gobierno mexicano no ha necesitado de llevar a efecto las reformas constitucionales, sobre todo en lo que se refiere a los energéticos, como es el caso de la industria eléctrica, y que ha requerido solamente de las leyes secundarias para poder pasar por encima de la propia Constitución, del mandato del 27 constitucional. Entonces yo de aquí, Oscar, quisiera que abriéramos un parteaguas de lo que fue la cuestión de esta nota del Wall Street Journal, donde Enrique Peña Nieto sostiene que se puede dar la apertura a la cuestión del petróleo, y asimismo también analizáramos de manera profunda toda la influencia que tiene la OCDE sobre el plan, el plan, ¿cómo se llaman esto que hicieron con nosotros los políticos? El Pacto por México. Las implicaciones que tuvo el hecho de que prácticamente se debe a lo que planteó Miguel Ángel Gurría con Enrique Peña Nieto, y que Enrique Peña Nieto se ha sujetado a las directrices que le marcan desde la OCDE, ¿no? Muy bien. El tema, bueno, como ya se comenta, es un tema de debate nacional. Así debería de empezarse a plantear. No es un debate exclusivo de los 500 diputados o los 128 senadores que componen al Congreso de la Unión, quienes seguramente en estos momentos tienen ya particularmente las fracciones parlamentarias del PRI, del PAN y los chuchos del PRD, pues la línea política, porque hay que destacar, Oscar, que lo que menos han hecho en las diferentes legislaturas, cuando menos las últimas 2 legislaturas, ha
sido legislar. Han actuado estos diputados senadores bajo línea política. Han violentado su obligación constitucional pues de legislar en favor de la nación mexicana. Entonces yo empezaría con ese asunto, ¿no? Es decir, ¿quiénes, en primer lugar, en este país, quiénes gobiernan? ¿Quiénes son los que determinan las políticas económicas? Pues ya una parte lo está tocando Jorge Luis, hay ya un mandato de la OCDE a la cual pertenece México, son 30 países. Por otro lado, están las presiones de las empresas extranjeras transnacionales, particularmente las empresas que tienen que ver con electricidad y petróleo, el caso de las empresas españolas y norteamericanas, incluso japonesas, y por otra parte, pues la ausencia de información que se tiene, digamos, en el pueblo de México. Hace un rato comentábamos antes de entrar al aire que efectivamente se dice por parte del secretario de Economía que el debate se debe dar en el momento adecuado. Pues sí, van a querer debatir una vez ya que estén por votar los 500 diputados, ¿no? Entonces, 24 horas sí, antes. el problema radica en que este asunto tiene que establecerse yo establecería una primera, un primer cuestionamiento. Peña Nieto reconoce ayer, fíjense nada más, a nivel internacional, el presidente que va a ofrecer en subasta al país, porque luego pensamos que va a viajar, no solamente va a pasear, va a ofrecer al país en subasta. Y eso es lo que está haciendo en Inglaterra. Y dice que el asunto de aperturar, que es un eufemismo, es decir, una manera muy elegante, Oscar, de plantear la privatización de un recurso nacional, plantea que eso está establecido en el Pacto por México. Ese es mi primer cuestionamiento. El Pacto por México es un documento que firmaron las fracciones parlamentarias sin consultar a nadie. Y el Pacto por México no puede estar por arriba de lo que establece la Constitución Política Mexicana en su artículo 27. Párrafo sexto, que dice que el petróleo y la electricidad son industrias propiedad de la nación, en donde no se puede permitir, y lo han venido haciendo ya desde hace algunas décadas, la participación de particulares en esta materia. Entonces, ese es el primer planteamiento que haría yo. El petróleo, que es en este momento el asunto de la discusión, es exclusividad nacional, ese es el asunto. El problema de que si está bajo la rectoría del Estado o no, es una cuestión, si no secundaria, es inferior al concepto duro de la Constitución, que es exclusivo de la nación. Entonces, el asunto de plantear que como está en el Pacto por México se tiene que darle celeridad, es una violación, sobre todo del titular del Ejecutivo, al cual él, en el momento de su toma de posesión, ofreció respetar, ¿no? Entonces, en primer lugar, ese sería el planteamiento para llamar la atención en este tema. Bien, pues a mí me parece que lo que plantea tanto Jorge Luis como David empiezan a darle cuerpo a una discusión o a un planteamiento que Temas, Lemas y Dinemas venía dando desde hace un buen rato. Y es decir, hemos venido siguiendo con una frase o una pregunta: ¿es el socialismo la alternativa para este país? Y bueno, hemos tratado de ir desmenuzando poco a poco el carácter de esta forma de ver el país y cómo se conduce el mismo. Es así que, por ejemplo, cuando Jorge Luis nos dice, bueno, es que es la OCDE quien desde septiembre planteó esto, sí, y bueno, habrá que recordar, y con muchísima razón, lo que señala Jorge Luis. El periódico Índigo, Reporte Índigo del día de ayer, sale con su edición señalando que el manual de Gurría es el que se aplica, y en este diario pues nos hace una cronología muy importante, sobre todo de lo que significa que la OCDE, que es este organismo de cooperación y desarrollo económico que incorpora 30 y tantos países, y que, bueno, Jorge Luis también ha buscado el origen de la OCDE y es muy curioso, pero sobre todo muy revelador de cómo se formó y para qué se formó. Nos lo comentará un poco más adelante. Pero bueno, este organismo generó un documento
que ha venido siendo, digamos, la guía para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y este documento se dice en el mismo que fue creado en diciembre sobre 13 propuestas, en diciembre de 2012, en donde ya Enrique Peña Nieto había tomado posesión como presidente, y tomaron estas 13 rutas que supuestamente había señalado Enrique Peña Nieto en la toma de su discurso, siendo una falacia, porque en realidad hemos seguido el documento, y en el propio reporte o reportaje de Reporte Índigo queda claro que el famoso libro se llama Getting It Right, o sea, es haciéndolo bien. Mi inglés es poderosísimamente inculto, pero en español se dice Getting It Right, haciéndolo bien. Y en este documento de 300 páginas se puede revisar cómo ha sido al revés, es decir, la OCDE le está indicando al gobierno qué es lo que debe hacer, y dos elementos de se destacan. Uno, dice, la primera acción debe ser reorientar la educación, más menos, términos más menos, y ahí que está la el golpe del Bester. Y luego señala que la reforma laboral o la reestructuración del mundo laboral tiene que ser definitiva. Y bueno, aun cuando, como lo señala el diario, la reforma laboral se dio todavía durante o en el periodo final, el estertorio de los últimos 2-3 días, ¿no? de Felipe Calderón, fue en realidad la bancada del PRI y Enrique Peña Nieto quien ya él era presidente electo. Entonces, de tal manera que nosotros podemos señalar entonces que la OCDE no tan solo es el punto rector del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que esto trae otras cosas aparejadas, mucho más de fondo. En el blog del día de hoy, nosotros les pedimos que lo consulten, que lo vean. Hay una información mucho más amplia en donde podemos señalar, digamos, una primera ruta de acercamiento a cómo ha venido dándose las contrarreformas, es decir, los actos contrarrevolucionarios en contra de la Constitución Política de 1917 y particularmente en contra de 3 artículos. El artículo 3 constitucional, que se refiere a la educación; el artículo 27 constitucional, que se refiere a la propiedad o a los bienes nacionales; el artículo 123, que corresponde definitivamente a los derechos laborales que han sido aplastados, y el 130 que viene a hablar sobre la participación del clero, particularmente de la Iglesia Católica. No le demos vuelta a las demás iglesias, existen, pero son minoritarias. Bien, ¿cómo ven entonces seguir la ruta? ¿De dónde surge? ¿Qué es la OCDE? ¿De dónde surge en el país? ¿Cuál es el cambio de modelo? En fin, resolver estas preguntas que al aire parecen ser que no tienen respuesta, ¿no? Yo quisiera complementar, Oscar, sobre la nota que apareció en Reporte Índigo sobre la cuestión del Getting It Right. Órale, Getting It Right. Sobre la cuestión de que precisamente en los primeros meses del gobierno de Peña Nieto, señalan la nota, muestran una obediencia casi absoluta del manual que le entregó la OCDE. Son las acciones ejecutivas desde el punto de vista del diario, que van reflejando propuesta por propuesta, como lo venía señalando tú, que fue la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y luego entonces continuó la reforma a la educación, pero en primera instancia se da con la detención de la líder magisterial, el Bester Gordillo. Pero, ¿qué es la OCDE? Antes de entrar al aire, Oscar, David, platicábamos precisamente de que la OCDE es la que sustituye aquel famoso plan Marshall, que era la organización de los estados europeos, ¿no? Que después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial establece en buena medida los países occidentales de Europa, quedan realmente en ruinas, ¿no? Económicamente quedan muy mal parados, y entonces los Estados Unidos pretenden implementar esta ley Marshall con un legislador. La implementan e invitan a los propios rusos a que se implemente para levantar a los países que participen, ¿no? A que participe la Unión Soviética. La Unión Soviética no se prestan los rusos a este acuerdo del plan Marshall, sencillamente porque los planes de carácter ideológico son diferentes. En Rusia estaba implementado el comunismo,
y lo que pretendía los norteamericanos era implementar totalmente el capitalismo. Da una inyección bastante importante desde 1948. Los norteamericanos, se calcula en la investigación que hicimos, de más de 13,000 millones de dólares, que le da a los países europeos que sí aceptan inmiscuirse en lo que fue el plan de Marshall, reconstrucción, ¿no? o sea, Europeo. el plan Marshall es un plan encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica, en donde se le inyecta enormes cantidades de dinero para la reconstrucción de Europa, y fundamentalmente arrancan en Alemania, de ahí que pues la polarización entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, o más bien los sectores, porque habrá que recordar que Alemania estaba dividida en el sector británico, en el sector francés, en el sector norteamericano, y bueno, pues esto dio pauta a la división de la Alemania, que quedó ya pues Alemania del Este y la Occidental. con Alemania del Este y Occidental. Pero bueno, nosotros, ¿qué les parece? Preguntaremos al apoyo de nuestra cabina a la compañera Isabel, que siempre nos hace favor tan amablemente de ayudarnos, de llevar adelante esta transmisión, pues que ahora con su apoyo decidido hemos logrado insertar cápsulas musicales. Esperamos su indicación para ver si podemos ir al primer corte musical. Aparte hemos abierto el programa con una obra de Karl Orff, pero bueno, creo que la música debe ir siempre aparejada con la vida del ser humano, si no, bueno, pues así habrá que reconocerlo, así se desarrolló, ¿no? Entonces estaremos a la espera de su indicación. Cuando ella nos diga que nos vamos al corte musical, nos vamos, y mientras tanto... quisiera yo agregar algo, Oscar, en relación a lo que estaba señalando. Desde el punto de vista de los norteamericanos y de los países occidentales en Europa, se establece que este plan Marshall es exitoso, ¿no? Y entonces lo aguantan hasta 1960, en donde establecen, y es cuando se forma la OCDE precisamente. Y surgen de ahí, hasta la actualidad son aproximadamente entre 30 y 34 países los que la conforman. Incluido México. Incluido México, pero hay que señalar, David, Oscar, que México se incluye a este organismo de la cooperación de desarrollo económico en el mundo hasta 1994. Es decir, México prácticamente ingresa cuando la firme del Tratado de Libre Comercio, porque el plan Marshall a los únicos países de América del Norte que incluye fue precisamente a los canadienses y a los Estados Unidos, no así el caso de México. A México lo incluyen en la OCDE hasta 1994, que es cuando se da lo del Tratado de Libre Comercio. Entonces yo quería precisar este dato, porque me parece muy importante a partir de cuando México está en esta organización, y a partir desde entonces México se ha venido sometiendo a las políticas de carácter económico con la implementación. Yo ahí sí quisiera hacer un paréntesis. ¿Ustedes creen que a partir de 1994? No, por supuesto que no, lo hemos venido diciendo en otros, ya definimos bien lo que fue el ASPAN, el consenso de Washington y una serie de cuestiones, ¿no?, que siempre se le han impuesto a México. Bien, pero... Sí, en este sentido yo haría dos observaciones, Oscar. Una es en términos de que efectivamente el asunto de la incorporación de México a la OCDE, es decir, la llamada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de varios países, se planteó en un término, digamos, de industrialización y de amplia cooperación entre los países integrantes, ¿no? Obviamente esta OCDE, este organismo, pues con una visión totalmente capitalista. Hace un rato decía Jorge que se había invitado en su momento a la Unión Soviética, y bueno, que esta no participó. A mí me parece que este es un punto central. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con cómo a nivel internacional, y no nos estamos desviando del tema que es el asunto del petróleo, sino que está conectado, cómo a nivel internacional el capitalismo ha venido apretando el mundo capitalista a través de sus organismos financieros y sus organismos políticos y sus organismos militares, ha venido afianzando en la consolidación del régimen. En un momento comentábamos
que esto, bueno, decía Jorge Luis, que esto ha sido, y habría que reconocerlo como un golpe fulminante al mundo del socialismo a nivel planetario. Yo ahí tengo, coincidiendo en lo fundamental, tengo también cierto matiz, cierta diferencia. La Unión Soviética, en dado caso, constituía un contrapeso con todos los errores que pudiera tener ese país por su alta burocracia, constituía hasta los finales de los 80 un amplio contrapeso a las políticas de hegemonía y militares y políticas del imperialismo norteamericano, fundamentalmente. A raíz de su caída, por eso es que hubo intervención tanto del imperialismo norteamericano, de la CIA, etcétera, para acelerar la caída de la Unión Soviética. Estos organismos pues han venido haciendo de las suyas. Entonces aquí la pregunta que ha venido haciendo Oscar en los programas de si es una alternativa al socialismo o no, pues está muy conectada, porque entonces si reconociéramos que hay un golpe fulminante al socialismo y que el capitalismo ha venido avanzando a tales extremos, pues prácticamente diríamos que no hay lugar o que no habría la posibilidad o la alternativa de que en el mundo pudiera empezarse a consolidar un régimen socialista. Yo creo que no. Me parece que los datos indican que efectivamente, reconociendo que ha habido un avance del capitalismo a nivel planetario a través de la OCDE, a través de los tratados de libre comercio en diferentes áreas del mundo, a través de la consolidación de cosas monstruosas como el ASPAN, que precisamente tienen como objetivo privatizar los recursos estratégicos de los países que le llaman emergentes como México, me parece que esta victoria del capitalismo es provisional, es temporal, y que el mundo del socialismo ha venido renaciendo. Un caso ejemplar es Turquía, que aparentemente por el asunto de una privatización de un parque público emerge todo un movimiento organizado, que yo dudo que este movimiento haya sido nada más de manera espontánea por la privatización del parque, ¿no? En el caso de Brasil, que se plantea como una respuesta precisamente al control, a la corrupción que ejercen los organismos aliados al fútbol, pero además como un rechazo no a ese deporte, sino a la forma de control que constituye el fútbol. Y a la utilización de los recursos, ¿no? Pero fíjense, yo creo el desvío que tiene. Lo que señala David es algo que es extremadamente importante, porque en sí mismo refleja una propuesta, es decir, el socialismo no es una vía que esté cancelada. Ahí está China, con su muy particular punto de ser, está Cuba, está Vietnam, pero sobre todo el surgimiento de Turquía, o el reagrupamiento de las fuerzas progresistas en Turquía. Fíjense cómo se difunde en el mundo. Es una revuelta popular por la toma de un jardín. Sí, un parque. Y en el fondo no es eso. O realmente la estructura es el hartazgo del pueblo. Claro. Es decir, ya se estructuró. Hay una organización que dice, esto que están privatizando, fíjense nada más, es un parque. Pero evidentemente la reflexión puede ser la misma, o debe ser la misma, para un parque que para la industria petrolera en México. Y es lo mismo que está ocurriendo, es la crítica al modelo económico, es la crítica al capitalismo, es la crítica al imperialismo. Es el hartazgo ya. Que hoy observamos en Brasil. Y es precisamente de nuevo los medios de comunicación en su distorsión. En el caso de Turquía es una turba que pelea por un jardín. En Brasil pues debe ser alguien que no entiende que Brasil es un país futbolero, o es el tratamiento que le dan los chancros estos que trabajan para Televisa. Porque una cosa es tener la necesidad de buscar un empleo. Y minimizan, Oscar, dicen que el transporte solamente, sí, ¿no? Y la otra, y la otra es de carácter social. Es que no entiendan esta gente que se asumen como clase medieros, una clase que ya se ha encargado David sobre todo de explorar, y que es una utopía, es una irrealidad. Pero bueno, finalmente todas estas cosas quedan muy en claro que se enmarcan en la lucha de clases. Por tanto, así es, no hay nada de real en el mito aquel que quiso establecer tanto Huntington como Francis Fukuyama, uno diciendo que era el fin de la historia y el otro diciendo que las guerras o las luchas que se aproximen en el siglo XX y en el XXI serán unas luchas de carácter no ideológico, sino por las culturas, sino por los
los fanatismos religiosos. Esa es una mentira, nos quieren construir una verdad o una realidad que no existe. Siguen siendo los mismos problemas los que enfrentan a la gente, es decir, la lucha entre los poderosos que todo lo tienen, que todo lo han... A nivel global. A nivel global. Y claro, que se ha venido extendiendo en los países como el nuestro, en donde podemos observar que el capitalismo ha alcanzado en nuestro país una fase que no alcanza a ser imperialismo todavía, ni lo será, porque están precisamente la consolidación monopólica de los grandes capitales y del monopolio como industria y capital financiero, están dados desde hace muchos años en los Estados Unidos. Los ferrocarriles, el petróleo, la electricidad, el acero. Entonces, simple y sencillamente es de observarse que en nuestro país hemos sido una nación que se ha venido desarrollando claramente bajo el modelo económico capitalista, pero siempre de una manera supeditada, siempre de una manera dependiente o subdesarrollada, llámenle como quieran, pónganle el nombre que deseen, pero la realidad de México es esa. La burguesía nativa de este país no es más que un accesorio complementario a los grandes capitales internacionales que se han constituido en monopolios. No hay nada de nuevo. Es decir, en México las cosas se vienen dando de una manera tan desastrosamente en contra que hoy podemos observar cómo el país está al punto de desbarrancarse, simple y sencillamente porque no hemos entendido cuáles deben ser las rutas para ponernos de acuerdo. En el tema del petróleo hay enormes datos que nos dicen que hay muchos mexicanos, incluso aquellos que pertenecieron al partido dominante hegemónico durante 70 años, como es el caso de Manuel Bartlett, que bueno, David nos va a comentar algo a ese respecto, pero que es definitivo, en este país las cosas también no están sucediendo como el capitalismo quisiera. Y solo basta que a partir de estas publicaciones que hemos señalado tanto en Nexos como las declaraciones de Peña Nieto al The Wall Street Journal, así como otra serie de actividades que van a despertar o van a tener una reacción que nosotros no somos adivinos, pero estamos ciertos que no tardarán ni una semana, un par de semanas en que veamos ya la articulación de una respuesta del pueblo que está en contra de la privatización de Pemex. Quisiera hacer un comentario. No sé si ya esté por ahí el video, me parece que tenemos algunos sobre todo porque no entregamos a tiempo, hay que decirlo, el material para que nuestra compañera Isabel nos haga favor de poner la música, pero bueno, yo creo que estaremos buscando en cualquier otra versión de estas que se tienen por ahí en nuestra cabina técnica el mismo título, cuando no sea la dirección que hemos proporcionado. Pero en fin, David, nos vas a comentar algo. Sí, bueno, en primer lugar, plantear lo siguiente. Hay dos aspectos que se ha venido argumentando en lo central para la privatización de Pemex, que hoy de manera eufemística se dice que es apertura al capital privado. Una se ha dicho, como se comentó con la industria eléctrica en su momento, tanto en el año de 1992 como en 1999, cuando se pretendió reformar la Constitución, en su artículo 27, se comentaba que no había recursos para el desarrollo de esta empresa, y hoy ese mismo argumento. Se dice que sobre todo para el asunto de exploración en aguas profundas, Petróleos Mexicanos no cuentan ni con el recurso, ni con la tecnología necesaria para poder explorar en aguas profundas y a partir de ahí pues sacar más petróleo. Y el otro argumento es de que el hecho de oponerse a la privatización de la industria petrolera es un falso nacionalismo. Y fíjense aquí lo que son las cosas, ¿no? En primer lugar, en términos de la cuestión de los recursos. En el libro que hace un tiempo publicó Manuel Bartlett, que se llama El petróleo y Pemex, Despojo a la Nación, que tiene un par de años que se publicó este libro, Manuel Bartlett va a dar a conocer algunos datos, particularmente de las auditorías, Oscar, que realizó la Auditoría Superior de la Federación, que como todos sabemos es un organismo auditor del Congreso de la Unión, y que cuando analiza la cuestión de Pemex, sus finanzas, ya desde hace alrededor de 3 o 4 años,
ha venido planteó la Auditoría Superior de la Federación, ni siquiera estamos hablando de opiniones de otra naturaleza, planteó que en el caso de Petróleos Mexicanos, el recurso que tiene, lo que ingresó a esta empresa, era suficiente a efecto de poder invertir en infraestructura y poder invertir en otras áreas, en las áreas que tiene asignadas Petróleos Mexicanos, exploración, refinación, etcétera, sin necesidad de la participación privada de particulares ni mexicanos ni extranjeros. Eso es una opinión calificada de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ese argumento de que es necesaria la participación privada, pues es el mismo argumento, nótese, que se utilizaba desde 1910 o antes con Porfirio Díaz, que después pasa con Manuel Ávila Camacho, como ya lo describió Oscar Leslie, en términos de querernos hacer creer a la nación mexicana que para el desarrollo de este país se requiere la participación de la iniciativa privada. Y esta ha sido, en el caso mexicano, un rotundo atraco, dado que lo que ha tocado la iniciativa privada, Oscar, documentado incluso en obras como la que planteó Jacques Rogozinski, que fue uno de los operadores. ¡Qué cinismo! De los operadores de las privatizaciones a nivel nacional en México. En el salinato, que se llama la privatización de las industrias paraestatales en nuestro país. Él destaca que de las 1.155 empresas que existían en México, Jorge, hasta 1982, se privatizaron 957, es decir, cerca de 1.000, y que el grave problema que tuvieron las empresas privatizadas fue que la mayoría fueron quebradas. Es decir, la iniciativa privada nacional o extranjera, y luego Oscar, rescatadas, así es, por el gobierno, ha sido pésima administradora por la ola de corrupción, por la sed de ganancia que tienen estas empresas, y luego la nación mexicana ha tenido que rescatarlas. Y ya hemos dado esos datos para no redundar. Doble discurso es toda la Claro. vida. Es decir, aquí me permito interrumpirte, David, Correcto. porque aquí es en donde queremos que empecemos a hacer un ejercicio de reflexión y no nos dejemos sorprender con estos nuevos tiempos entrecomillados, en donde siempre habrá discursos como el de Hellboy y como el de Gorrilla y como el secretario de Comercio. Miren, yo me voy a permitir solo dar una lectura breve a parte del discurso de toma de posesión del general Manuel Ávila Camacho el 1 de diciembre de 1940. Fíjense, primero, cómo se tiende una línea para decir que lo pasado ya pasado, ¿no? Diría José José. Dice, si antes los privilegios atrincherados en un poder político que controlaba la estructura económica de la nación, convertían todo el esfuerzo de prosperidad del pueblo en injusto enriquecimiento de minorías sobre la pobreza general. Fíjense nada más. Es decir, Ávila Camacho decía que en el pasado, yo no sé a qué pasado se refería, porque casi están las postrimerías de la concreción de la Revolución Mexicana, puesto que él asume el poder en 1940, y habrá que recordar que la guerra formalmente de la Revolución Civil en México no concluye en 1917 con la promulgación de la Constitución, sino prácticamente termina en 1928 cuando dan fin al conflicto de carácter religioso encabezado por la Iglesia Católica, la oligarquía internacional y los oligarcas nativos de este país. Es decir, prácticamente con el casualmente ingreso... es la fecha en que se implementa lo del famoso Plan Marshall. Así ¿no, es, Oscar? 1928. Perdón, 1948. En 1928 entonces se da el caso que asume prácticamente unos años después el poder el general Lázaro Cárdenas, que es el único presidente mexicano que le ha dado cierto contenido de respeto a lo pactado en la Constitución Política de 1917. Pero a partir de ahí, discursos como estos, en donde quieren hablar en genérico, nos hacen recordar cada día que la clase política que tenemos en México es una clase nauseabundamente cínica y mentirosa. Porque más adelante, fíjense nada más cómo trata este presidente de renovar algo que estaba presente en el porfiriato, cuando señala: los inversionistas y los empresarios saben de antemano que ningún negocio que se derive de salarios de hambre o de la violencia de los derechos fundamentales del trabajador puede sustentarse en una administración pública como la nuestra. Fíjense nada más, que representa la causa de las reivindicaciones nacionales, pero que debe saber también que cumpliendo nuestras leyes, toda legítima ganancia le será respetada. En pocas palabras, un lenguaje mentiroso y engañoso que más adelante termina señalando:
cifraremos nuestra seguridad de expansión Eso está económica, terrible. principalmente en las energías vitales de la iniciativa privada. Es decir, Fox no es más que un fantoche lleno de cinismo que lleva adelante los mismos principios que la gente del PNR, del PRI, del PRD. Finalmente, ese es el enorme dilema de este país. ¿Seremos capaces de sacarlo adelante? ¿Seremos capaces de hacerlo? Esa es la pregunta de nuevo, ¿no? Eso es correcto. En esa misma dinámica, Perdón. lo que plantea Oscar está conectado con otro, el otro asunto que decía yo. Es decir, en primer lugar, es falso que no haya recursos para el desarrollo de petróleos mexicanos. Lo que se requiere es que cambien el régimen fiscal, como ya se ha venido demostrando. De cada peso que ingresa Pemex, 70 centavos, Sí, 70% se va. 70 centavos, exactamente, 70% de lo que ingresa, se lo lleva, en este caso la Secretaría de Hacienda, por efecto de los impuestos que le cargan a esta empresa nacional, como si fuera una empresa privada. Es decir, fíjense nada más las contradicciones, ¿no? Exactamente, a los privados no se les pone esa carga fiscal tan grave, sobre todo a los empresarios transnacionales, o a los empresarios, a los grandes empresarios como Televisa, y no solamente eso, sino que se les condonan impuestos. Y a una empresa nacional se le sangra económicamente con esos impuestos. Es la cajota grande del gobierno federal. Y el otro asunto es cuando se habla de un falso nacionalismo, pues habría que checar lo siguiente, Jorge. En este libro de Manuel Bartlett hace un planteamiento en relación a las críticas que ya desde hace algunos años ha venido haciendo el gobierno federal, en su caso fue el de Calderón, y ahora el gobierno de Peña Nieto, cuando se dice que no se debe privatizar Pemex porque es propiedad nacional, es patrimonio público. Inmediatamente los defensores de las privatizaciones a ultranza dicen que eso es un falso nacionalismo. Y al respecto Bartlett replica lo siguiente, dice: es público que los promotores del libre mercado, es decir, los Estados Unidos, España y la Unión Europea en general, practican el más rígido nacionalismo, llamado patriotismo económico, protegiendo sin ambajes sus industrias estratégicas. Claro. El Congreso norteamericano vetó, fíjense bien, la venta de la empresa petrolera estadounidense Emocal a China, por considerar la explotación del petróleo como materia estratégica, que ha de estar bajo el control de las leyes norteamericanas. Allí no se discute el concepto de soberanía, se aplica. Este Como es el aspecto, caso de México, lo que dice el 27. claro. En el caso que no lo mexicano, lleva a en el caso efecto mexicano, el gobierno, como es el caso de la electricidad, solamente por poner un por ejemplo. poner un ejemplo, ¿no? Ok. Es decir, en el caso mexicano, a todo aquel que plantea, y ahí van a estar las discusiones, las vamos a ver, El nacionalismo. un asunto de la aplicación, lo que dice Bartlett, el hecho de que se aplique la cuestión, lo que establece nuestra Constitución Política Mexicana, se dice que es un falso nacionalismo, y eso sí se exaltan las virtudes, las supuestas virtudes que tiene la privatización, cuando en realidad el grave problema es de que se quieren seguir modelos que se aplican en otros países, que no han servido, y que finalmente los que están promoviendo todo esto, el principal promotor de la privatización son los Estados Unidos, y ahí ellos no predican con el ejemplo. En Estados Unidos, como lo plantea Manuel Bartlett, se aplica el más rígido patriotismo económico, y en el caso del petróleo es intocable porque ellos sí ejercen su soberanía. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué vamos a permitir que en este país nuevamente hagan de las suyas las empresas norteamericanas, inglesas ahora, japonesas, llevándose uno de los pocos recursos que ya nos quedan? Entonces hay que estar muy alerta, porque aquí puede haber un doble juego, como se ha hecho en el caso de la industria eléctrica. En el caso de la industria eléctrica no ha habido necesidad de los gobiernos federales, Jorge, de reformar la Constitución. Han privatizado esta industria por vía de la ley secundaria, Sí. que en este caso es la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y ahí está la muestra. Han entregado la generación, prácticamente está ya entregada la generación eléctrica a empresas españolas y norteamericanas, sin modificar la Constitución. Ellos sí son nacionalistas, David. Y en el caso del petróleo no nos extrañara, no me extrañaría a mí
que puedan utilizar esa misma estrategia. Y si hay una presión pública importante en estos meses, que se diga, ok, no modificamos la Constitución, pero sí irse por el lado de la ley reglamentaria en materia de petróleo, Oscar, para permitir que la participación privada, tanto en exploración como en otros asuntos, sea directa de las empresas transnacionales. Eso me parece que es parte del debate, y concluyo esto diciendo que las opiniones, las discusiones, Oscar, en materia de petróleo deben ser públicas, por una simple y llana razón, porque es patrimonio nacional. No pueden ser discusiones nada más que se den en el Congreso de la Unión. Ni en el momento que ellos quieran. Claro, se tiene que dar ya desde este momento. Porque hasta ese momento nos quieren dar permiso de hablar de ello. Hasta en eso, ¿no? Ya desde el momento que este señor abrió el debate, claro, en Inglaterra, y además ni siquiera lo hace aquí en nuestro país, diciendo que está en el Pacto por México, como si con eso ya dijera, no, como está en el Pacto por México, pues es casi como la Biblia, ¿no? No se discute. Entonces, el debate está abierto, y dado que es patrimonio nacional el petróleo, las discusiones deben de ser públicas y no deben de estar acotadas a lo que establece, o a las discusiones en el Congreso de la Unión. Es lo que quisiera yo señalar al respecto de... Yo quisiera agregar, Oscar, que llama mucho la atención que ya que entramos a este debate sobre el petróleo por las declaraciones de Peña Nieto, el día de ayer me llamó la atención, después de regresar yo a mi casa y empezar a ver los noticieros, me llamó la atención que fue desalojado ayer la el torre edificio de Pemex, ¿no? De Pemex. Interpretación que mandaron por ahí a peritos incluso para verificar que no fuera a haber explosivos a los perros de guardia que tienen. ¿A quién te refieres? ¿A la Policía Federal o...? La federal, actuó la federal, no fue la local. Precisamente por ser una empresa federal, ahí estuvo la Policía Federal. A mí, digo, no quiero ser mal pensado, pero me llama la atención de lo que ya Oscar ha señalado en otros programas, que el gobierno, precisamente a diferencia de lo que ahorita ya está sucediendo en Brasil y en Turquía, que se ejemplificaba, aquí en México de pronto como si no pasara nada. ¿Sí? Nos quedamos con esa irrupción, Oscar David, que se dio en pleno proceso electoral, cuando la candidatura de Peña Nieto, con el movimiento Yo Soy 132, que tuvo repercusiones de carácter internacional, incluso el reconocimiento por la forma en que rompieron los jóvenes en este país. Pero fueron acallados, recordemos, Oscar, a partir del 1 de diciembre, ¿no? Cuando la toma de protesta, fueron reprimidos, muchos de ellos fueron encarcelados, y etcétera, ¿no? Es decir, se está tratando de implementar el miedo en la sociedad precisamente para que no se irrumpa como está sucediendo en Brasil y en España y en Turquía. Es decir, que el hecho de que la gente salga a protestar, David, va a ser criminalizada, ¿no? O sea, va a ser reprimida y criminalizada yendo a la cárcel. Con este tipo de protestas que se dan a nivel global y que México no fue... digamos en este caso también fue el caso de la protesta, pues es un reflejo simple y sencillamente del fracaso del capitalismo en el mundo, porque si no se protestara entonces sería un verdadero ahí éxito. hagamos un alto. Tú dices el fracaso del capitalismo. ¿Qué es lo que queremos dar a entender con el fracaso, Jorge? Porque pues el por qué se protesta, o crees que si fuera exitoso entonces nadie protestaría. Claro que es exitoso, pero bueno, para los de arriba, claro, solamente. Para los capitalistas es exitoso, ¿no? Ok. Sí, o sea, yo creo que desde nuestra visión habrá que para nosotros para precisar ahí se demuestra la incompetencia de cumplir los dichos del capitalismo, porque el capitalismo se dice que es la vía que mediante la democracia tiene la humanidad para alcanzar un desarrollo, para alcanzar libertades. Sí. ¿Sí? Y nos lo expresan los capitalistas de una manera a veces muy simplista, pero por ahí empieza, dicen, el problema. En los artículos es el mercado, es decir, el consumo. Un país que como Estados Unidos, México o Brasil pueden tener los mismos tenis en un almacén, dice, ese es el mundo libre. Sí. Ese es el fin que se puede lograr, pero... ¿ese es el éxito del capitalismo? Uno diría, pues probablemente no,
pero ellos sí tienen bien claro cuál es su éxito. Si nosotros observamos y podemos consultar las páginas de nuestro blog, cómo en términos de la ganancia del Producto Interno Bruto Mundial ha crecido. Es decir, el capitalismo mundial, internacional, los grandes trucks siguen ganando. Los trucks. Los trucks, ¿no? O sea, el monopolio. Para nosotros es un fracaso porque cada día se ve más la polarización. Pero ese fracaso que nosotros calificamos es un éxito rotundo del capitalismo. Esa es mi opinión, no sé cómo la vean ustedes, ¿no? Sí, yo creo que ese es parte del debate, es decir, lo que está conectado o relacionado con esta que ha comentado Jorge Luis en términos de que el mundo del capitalismo ha venido avanzando de manera muy significativa a nivel planetario. Y yo comentaba, bueno, que pues sí, que este triunfo es temporal. Pero no se ha reflejado además en lo social. Y cuando hablamos del fracaso del capitalismo, se pudiera entender como el hecho de que no ha cumplido desde lo que se planteó sus propias expectativas, si tú quieres, sus expectativas y objetivos. ¿A qué planteó el capitalismo en Francia en 1789? Planteó libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Sí. Si lo vemos desde esa óptica, obviamente el capitalismo ha incumplido. En donde yo coincido totalmente con Oscar es en términos de que efectivamente está muy consolidado el capitalismo, no se ve que a corto plazo se pueda revertir, puede haber un cambio de régimen. Eso no quiere decir que sea eterno, ¿no? ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere que precisamente, a propósito de estos temas, Oscar, como del petróleo, digo, si en Turquía la gente fue capaz de organizarse en defensa de un parque público, eso fue lo que nos dicen los medios, que yo difiero que haya sido nada más por el parque público. Así nada más el detonante fue ese, ¿no? El detonante a lo mejor fue otras causas. Si en Brasil el detonante ha sido la corrupción del fútbol y el medio de control que constituye el fútbol, control ideológico y político sobre la población, pues en México, en dado caso, tendría que ser el detonante más claro, el petróleo, claro, ¿no? Es lo único que nos queda junto con la electricidad, y en la electricidad ya a medias, para que este país se convierta de ser un país semicolonial, con rasgos capitalistas en las ciudades e incluso con rasgos casi semifeudales en el campo, que pasemos a ser un país colonial. No necesitan los Estados Unidos invadirnos, no necesitan mandarnos marines, nos tienen endeudados, nos aplican políticas como el ASPAN, y ahora pues lo único que resta ya es pues apropiarse del petróleo y de la electricidad totalmente. Entonces este debe ser el detonante precisamente para que la población, yo no digo que tomemos las armas porque ni siquiera las tenemos, ¿no? Sí. Para empezar, sino que finalmente tenemos que organizarnos para detener esta embestida. Y esto implica efectivamente un asunto de un cambio de cultura, porque es el país de no pasa nada, ¿no? Claro, y se le ha hecho creer a la población eso, que pues la discusión tiene que darse allá en el Congreso. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿No? Yo creo que lo que ustedes plantean es correcto, y ahí es en donde debemos poner el debate, porque eso es lo que tiene que debatir la gente. Jorge Luis dice el fracaso del mundo capitalista. David nos dice que en términos reales puede considerarse que México, al ser un país semicolonial o en vías de desarrollo o dependiente, hemos señalado estos términos para que ustedes escojan, es decir, se identifiquen con el que más se acerque a su perspectiva ideológica y política. Pero no hay otro camino más que reconocer que en ambos casos, con el punto de vista que yo pongo, en el sentido de lo que hemos dicho, por ejemplo, para mí, desde el punto de vista económico, es decir, de la acumulación capitalista, es un éxito el capitalismo, lo cual no indica que sea correcto. Claro. Simple y sencillamente lo podemos observar en los últimos datos del Banco Mundial, que están actualizados al 9 de junio de 2013, como por ejemplo desde 1980, el Producto Interno Bruto Mundial, es decir, la cantidad de productos, servicios y mercancías que se intercambian en el mundo, ha crecido exponencialmente. Es decir, de 1980 ha arrancado, digamos que su base cero en billones, ha alcanzado un desarrollo de más de 70,000 billones de pesos de crecimiento, de dólares, perdón. Es brutal.
Aquí se expresa la expoliación al proletariado, Claro. la expoliación a todos los países. Aquí están todas las empresas que se expropiaron en Brasil, en Alemania, Sí, en Argentina. en México. Es decir, porque habrá que recordar que la forma de acumulación capitalista ha venido cambiando. En los propios países capitalistas, Estados Unidos tenía una industria eléctrica estatizada, se privatizó, aun cuando después ha empezado a reestatizarse. Igual pero que en Inglaterra. En menor grado, igual que en Inglaterra. Sí. Pero lo que quiero señalar es que el capitalismo está en jauja. Claro, Y ahí sobre- habría que preguntar, Oscar, porque es un dato excelente, ¿no? Es decir, yo como entiendo eso, la producción De bienes y mercancías y servicios. ha crecido enormemente. Creciendo. Aquí el problema es cómo lo reparte el capitalismo. Esa es otra cuestión, ¿verdad? ¿Qué repartición tenemos los trabajadores y quiénes son los que se han beneficiado Esa es la otra ruta. del capitalismo. Ahí es esta en donde- producción enorme, ¿no? Esa producción enorme, tenemos el ejemplo muy claro en México. Todo ese enorme crecimiento económico que nos quieren pasar por la televisión, el TLC ha traído un enorme dinamismo, México exporta más. Sí, pero ¿en beneficio de quién? ¿De Carlos Slim? De los 15, de ¿no? los 15 Los 15 millonarios notables del país. mexicanos que están puestos en nuestro blog, ¿no? Y esto no es otra cosa, lo que estamos viviendo, más que el ad continuum, el tracto sucesivo de la presión del imperialismo norteamericano sobre nuestro país. Yo solo quiero relatarles una pequeña visión que ocurrió en el pasado como presión de ese imperialismo naciente, supuestamente. ¿Cuál naciente? Ya estaba consolidado en los Estados Unidos. Es un relato que se da sobre la presión del imperialismo en México. Y está puesto en nuestro blog. Me voy a ¿En permitir qué época leer. estamos hablando? De Porfirio Díaz, Porfirio fíjate. Díaz. La presión del imperialismo en México es, diríamos, una descripción decente y de manera proverbial. Es decir, es proverbial. El imperialismo en México ha venido siendo cíclico. Veamos nada más este incidente. Véase el incidente que durante los primeros años del gobierno de Porfirio Díaz protagonizaron las compañías ferrocarrileras norteamericanas al hacer patente su arrogancia y prepotencia, que el embajador de México en Washington en aquel entonces, el licenciado Manuel María de Zamacona, refirió en una alarmante carta al presidente Díaz, exponiendo la actitud de los inversionistas norteamericanos que reclamaban concesiones ferrocarrileras en nuestro país. En uno de los párrafos de dicha misiva, Zamacona le decía a Díaz: ¿puede usted estar seguro que si no entran los rieles norteamericanos a México, entrarán las bayonetas? Es decir, La sangre y fuego. el primer periodo del presidente Porfirio Díaz, desde ese momento se lanzan con toda la furia de aquel entonces las empresas ferrocarrileras, y no las empresas, porque esta es una aberración. Miren, en aquellos años, y lo hemos Es visto, la industria, ¿no? En Ajá. este caso el acero, Oscar. el ferrocarril estaba dominado por alguien que se le llamó le decían el Comodoro, que es Vanderbilt. Este tipo, un filibustero como todos, como Rockefeller, como JP Morgan, como Andrew Carnegie, en fin, como todas estas gentes que son el ejemplo en Norteamérica, se lanzaron sobre México, sobre Brasil y sobre quien se dejó, de una manera así, beligerante, utilizando a sus empleados, el gobierno norteamericano en Washington. Es decir, vean nada más el poder de estas empresas, que ha querido ser matizada, incluso unos años más adelante, por ahí de principios del siglo XX, los Estados Unidos de Norteamérica llevan a juicio a John D. Rockefeller, y por su enorme imperio petrolero lo sentencia a la corte norteamericana a disolver su emporio petrolero, su monopolio. Le dicen: tienes que dividir el emporio, el trust. Y bueno, lo dividió, ¿y qué sucedió? Bueno, pues resultó ser peor. Aquí, como dice la mitología griega, pues una hidra, le cortaron una cabeza y surgieron las 7 hermanas que hasta la fecha siguen dominando el mundo. Entonces, bueno, pues ¿para qué hacernos tontos, no? Exxon, Chevron, en fin, todas estas Sí. son de origen primigenio, la Standard Oil de John D. Rockefeller. Sí. Entonces,
esto que nos comenta David, esto que hemos venido planteando en nuestros diversos programas, nos lleva de nuevo a replantearnos y ojalá que ya tengamos como que apuntada la respuesta. ¿Es el socialismo la respuesta en México? ¿O son estas actitudes de esconder la cabeza y pensar que nosotros somos un punto y aparte en el desarrollo de las fuerzas capitalistas mundiales? Que México, por salva no sé qué virtud, tiene un alejamiento de la realidad y que es en verdad lo que dicen los medios de comunicación, lo que ocurre en México, algo que no ocurre en todo el mundo, que somos el único país en el atraso que tiene que discutir si entran o no las y entran estas consideraciones de que es el capitalismo el que nos va a llevar adelante. Yo digo no, quitémonos ya las máscaras, quitémonos ya de eufemismos, y sí, es el socialismo. Es la única vía que nos queda a los mexicanos. Pero para que encontremos las respuestas en la aplicación de esto, primero que deberemos hacer una autocrítica entre quienes nos hemos manifestado toda nuestra vida como parte de un pensamiento que está orientado bajo las tesis del marxismo, en donde lo primero que tenemos que hacer es abandonar nuestras posiciones contrarias entre la propia izquierda. Sí, es correcto. Porque en México tenemos la izquierda más encarnizadamente enfrentada. En este país somos capaces, o son capaces. Enfrentada y dividida. Sí, son capaces, porque hay quienes así lo han hecho, de aliarse con la derecha, ahí están los chuchos, en lugar de buscar el acercamiento con la gente progresista de izquierda, por ejemplo, como Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Es preferible para ellos servirle a Calderón y servirle a Peña Nieto que entrar en charlas conciliatorias con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. En los sindicatos así vivimos durante muchos años. La propia izquierda era más factible que hiciera alianzas con el charrismo, con la derecha, con la ultraderecha, que con sus propios camaradas. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Es que unos eran estalinos, otros eran troscos, otros eran maos. Y finalmente lo único que hemos logrado hacer es perder el tiempo. Habrá que reconocer que nuestra generación, al menos la generación de quienes nacimos entre 1950 o 45 y 59, 60, fuimos un fracaso para lograr la unidad de la izquierda en la lucha por conseguir la transformación de este país. Ojalá que no dejemos solos a estos jóvenes que están siendo incomprendidos, los ultras, los anarcos. Es decir, a mí me parece que son el mismo efecto que hay en Brasil de jóvenes que dicen ya estamos, como diría este insigne poeta que lo único que ha hecho en México es darnos un término muy a la mano. Ya estamos hasta la madre, dijeron los brasileños, de tanto fútbol. Ya estamos hasta la madre, dijeron en Turquía, de que se nos quiere expropiar todo y hasta ahora un campo deportivo. Es un parque, en ¿no? México seremos capaces de reunirnos todos y decir, ya estamos hasta la madre de que nos dividan las propias gentes de la derecha a la gente de izquierda. Ya estamos hasta la madre y vamos a defender no tan solo el petróleo, sino en términos completos la Constitución Política de 1917. Ese es el reto. Yo pregunto, ¿ya estaremos hasta la madre y estaremos plenamente conscientes que la derecha nos ha sonajeado, nos ha pegado por arriba, por abajo, como decían las famosas calcomanías Toronto, nos han pegado por todos lados? Y México sigue en caída libre, en picada. Vean nada más que tan triste ha sido el destino de este país, que han pasado más de 100 años y no se acaba el enfrentamiento entre las castas gobernantes de este país. Los criollos, venidos a su actualización, siguen despreciando al mestizaje de este país. Pues yo me despido, estamos por terminar, estamos cerrando este programa. Me parece que es un buen punto de reflexión para lo que se viene, que es la madre de todas las batallas, diría Saddam Hussein, que es el petróleo y quién se lo queda, quién usufructúa todos sus recursos, ¿no? Es un tema que tiene que ser público y que tiene que incluso involucrarse, no es pedirle peras al olmo, los trabajadores petroleros, los trabajadores del sector energético como el ESME, porque que es otro tema, ¿no? Al ESME no le restituyen su empleo, hasta en tanto, todo apunta por ahí, hasta en tanto no se concreta una reforma energética. Ese es el plan perverso de Enrique Peña Nieto. Entonces,
Yo creo que no podemos permitirlo. La Constitución es muy clara. El petróleo es propiedad de la nación. No puede haber participación de particulares. Yo también me despido, Oscar, solamente señalando que el gran reto que tenemos, yo no solamente señalo a los trabajadores petroleros o electricistas, sino a todos los mexicanos, Claro. Es el gran reto que tendremos que enfrentar, producto de las ya anunciadas reformas, ¿no? Que es la energética, que van con todo por el petróleo, y la fiscal. O verdaderamente pagan los empresarios y a la industria petrolera deja de expoliarse, o qué. Esos son los grandes retos que como mexicanos tenemos que enfrentar a más tardar en el mes de septiembre. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, y los seguimos invitando a que nos vean en este su programa Temas, Lemas y Dilemas, y asimismo pues a que le den una mirada, una revisión, una lectura al blog que producimos como Temas, Lemas y Dilemas, porque sería muy importante contar con sus críticas, con sus observaciones, pero sobre todo con sus ideas para incorporarlas al debate que es tan necesario en este país, pero el debate no en los medios masivos de comunicación electrónica pagados por la derecha o por el imperialismo norteamericano con sus socios nativos de este país, sino el debate real, el debate que debe llevarnos a tomar una decisión que este país ya la requiere, porque pues si esta urgencia se hubiera planteado en 1835, yo creo que no hubiésemos perdido el territorio de Texas. Si esta urgencia se hubiera planteado y resuelto en los prolegómenos de la promulgación de la Constitución Política de 1917, no hubiera dado pauta a que gobiernos como el de Ávila Camacho, como el de Miguel Alemán, dieran marcha atrás de forma tan cínica a lo que costó sangre y fuego plasmar en ese documento que es la Constitución Política de 1917. Si nos hubiéramos dado ya este espacio después de 1968, después de 1958, después del aplastamiento de los trabajadores ferrocarrileros, después del aplastamiento de la lucha, digamos, originaria, pero muy fresca de los estudiantes de 68, y en fin, después de todo lo que nos ha venido ocurriendo, si ya nos hubiéramos dado un espacio para ponernos de acuerdo y decidir si finalmente es el capitalismo, bueno, pues que nos muestren cuál es el camino de las bondades y efectivamente que nos den cuentas de lo que ha venido ocurriendo en el país, porque finalmente hemos sido gobernados bajo el capitalismo y lo único que tenemos es fracasos. Bien, pues con esto nos despedimos y esperamos contar con su presencia la próxima semana. Muchas gracias. Pues yo creo que el programa de hoy salió redondo. Sí. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Audio Jungle.